Buenos días, vamos a presentar el caso clínico número 13 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para esta ocasión tenemos una mujer de 77 años de edad que se dedica al cuidado del hogar toda su vida, natural y procedente de Bogotá, quien consulta por un cuadro clínico de 3 años de evolución, por pérdida de la fuerza. Esta pérdida de la fuerza inicialmente eh, comprometía los músculos proximales de los miembros inferiores, una progresión hacia los músculos proximales y distales de los miembros inferiores y superiores. Dicha progresión ocurrió en los 2 meses previos a la consulta y tuvo un empeoramiento en las 2 semanas previas. Esa progresión, pues, se caracterizaba por una dificultad para la marcha y que requería apoyo con un caminador para desempeñar la marcha. En cuanto al empeoramiento más agudo, en las 2 semanas previas, con un declive funcional que eh, la llevó a esta paciente a tener una dependencia moderada. Un incremento en la debilidad muscular y dependencia total posteriormente del cuidador, en donde en la consulta de reumatología para su patología de base, una miopatía inflamatoria en estudio, digamos que evaluaron un episodio de saturación de lipotimia y por lo cual remiten hacia urgencias para evaluación. En el hospital inicial sospechan una miastenia gravis, inician tratamiento con pulsos de metilprednisolona y dosis de inmunoglobulina, evalúan eh, la CPK, la cual es normal, tiene la proteína C reactiva en 24 miligramos por decilitro en el sitio de remisión y remiten para manejo en cuidado intermedio, ingresando el 5 de julio del 2023 al segundo sitio de atención. Los antecedentes de la paciente, pues de remarcar la miopatía inflamatoria tipo polimiositis desde el 2020, que pues ya progresó en los últimos meses. Venía en tratamiento con metotrexate 15 miligramos semanales, prednisolona 40 miligramos desde abril del 2023 y el resto que se ve en pantalla. Además, la paciente pues tenía la administración de la estatina, torvastatina 20 miligramos al día, una duración pues que no era una duración indeterminada. En cuanto al examen físico, inicialmente la paciente presenta ya desde su hospitalización previa en el 2020 una necesidad de oxigenoterapia ambulatoria y para la cual requiere entonces dicho uso. Presenta una tensión arterial que es limítrofe y en la evaluación neurológica la fuerza muscular está disminuida en los músculos, en la musculatura cervical, en la proximal y distal de las cuatro extremidades en 2/5, con un tono y trofismo conservados y unos reflejos musculotendinosos de 0,4 de las cuatro extremidades, sin otros signos asociados de enfermedad, en donde el diagnóstico inicial es un síndrome de debilidad, una miastenia gravis versus una miopatía inflamatoria con actividad incrementada en ese momento. Entre el 5 y el 7 de julio del 2023, la paciente recibe 3 días de metilprednisolona, completa las 5 dosis de inmunoglobulina y posteriormente, al no tener una mejoría marcada, eh, el servicio de reumatología realiza una disminución en la dosis semanal de metotrexate, suspende la torvastatina por una probable asociación con dicho cuadro y entre el 7 y el 8 la paciente presenta hipotensión, somnolencia y fiebre. Se solicitan imágenes, entre ellas una tomografía de tórax en las cuales solamente se aprecian unas atelectasias bivasales. La paciente posteriormente presenta neutrofilia, se solicitan urocultivos, hemocultivos y los cuales pues inicialmente son positivos para bacilos gram negativos, por lo cual inician cefepime, se ajusta posteriormente a cefazolina con este resultado, nos evidencia una E. coli de patrón usual y completa 10 días de tratamiento. En su estancia, la paciente posteriormente egresa o es trasladada más bien hacia la sala general de hospitalización, en donde no hay una mejoría marcada de la debilidad muscular. Hay entonces también un descenso de la dosis de corticoides y en general pues la paciente presenta una estabilidad hemodinámica y clínica. La paciente posteriormente, súbitamente el 29 de julio, presenta un episodio de falla ventilatoria hipoxémica con desaturación
hasta el 76%, con taquipnea, con marcadores inflamatorios elevados, inician piperacilina tazobactam, posteriormente escalan a meropenem al día siguiente. Sin embargo, ya con el reporte preliminar de los bacilos gram negativos, se ajusta por infectología hacia FEPIME y con entonces este hemocultivo que muestra una identificación de salmonela sensible a quinolonas y a ceftriaxona, en donde pues se inicia el cubrimiento final, o se ajusta más bien para ceftriaxona con 10 días en total de terapia. La hospitalización se prolonga hasta el 26 de septiembre del 2023, básicamente por la no mejoría de la paciente, por la necesidad de alimentación por gastrostomía, la necesidad de traqueostomía, una traqueomalacia posteriormente secundaria y la necesidad de ventilación mecánica por debilidad diafragmática. Como diagnóstico final, la paciente presenta entonces una miopatía en estudio, en donde con el resultado de la biopsia del músculo deltoide sospechan una etiología mitocondrial, una distrofia probablemente asociada de inicio en el adulto versus una paraneoplásica, para lo cual solicitan estudios genéticos ambulatoriamente. El día de hoy vamos a revisar bacteriemia por bacterias gram negativas. Entonces es muy importante tener en cuenta la presencia de estos microorganismos en el torrente sanguíneo como diagnóstico de esta entidad, y en general pues vemos que más o menos se reporta desde el año 2005-2006 en el mundo como agentes etiológicos las bacterias gram negativas en aumento, y esto muy asociado entonces a diversos factores, digamos del hospedero o más bien de las personas, con el envejecimiento, las multimorbilidades, las intervenciones médicas y quirúrgicas, y acá es muy importante resaltar entonces la inmunosupresión que cada vez más es requerida para diversas patologías. También la mayor detección que tenemos cada vez más por un incremento entonces en esa vigilancia que se hacen del estado de los pacientes asociado con el incremento de las tecnologías que tenemos a disposición. Estas infecciones del torrente sanguíneo pueden ser primarias o secundarias, las primarias usualmente denominadas cuando la fuente infecciosa es desconocida, pero también se ha ido estudiando con la mayor disponibilidad de tecnologías eh, y de secuenciación principalmente, una colonización intestinal que puede presentarse en pacientes sobre todo inmunocomprometidos. En cuanto a la secundaria, pues vamos a tener entonces un foco infeccioso que principalmente en los estudios pues se demuestran el foco pulmonar o de vías respiratorias inferiores, eh, los focos urinarios, piel y tejidos blandos, gastrointestinales o asociados también a dispositivos médicos. Como factores de riesgo, pues tenemos básicamente el cuidado médico y digamos que el tipo de cuidado médico que requiere el paciente. En ese sentido, los dispositivos de inserción intravascular están bien descritos, los catéteres urinarios, también los procedimientos invasivos que puedan generar entonces mayor riesgo en estos pacientes, y los pacientes que tienen entonces neutropenia, terapia antibiótica previa o admisión hospitalaria previa, siendo estos últimos asociados también con el incremento de gérmenes multidrogorresistentes. Para Colombia, entonces, y esta es una estadística de las infecciones asociadas entonces a la atención en salud, principalmente la infección del torrente sanguíneo, la neumonía asociada al ventilador o la infección del tracto urinario, como vemos en los adultos, principalmente en la UCI, el comportamiento en estos años pues ha variado, teniendo 1094 casos desde el 2017 al 2024, y en ese sentido vemos cómo los casos pues realmente van o ascendieron de una forma pues muy notoria y asociada entonces con lo ocurrido en la pandemia del COVID-19, con el incremento pues de estos dispositivos y el manejo hospitalario que se le dio a estos pacientes. También esto pues vuelve entonces a su línea de base. Muy importante tener en cuenta que entre las infecciones asociadas al cuidado o a la atención en salud, pues más reportadas, vamos a tener entonces la asociada del torrente sanguíneo asociada a catéter, o del tracto urinario asociado a catéter, y también la neumonía asociada a la ventilación. Entre los patógenos pues más comúnmente
reportados. Para nuestro caso tenemos en general la Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli y también entonces Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues esto va a variar dependiendo de la epidemiología local que tenga cada uno de los escenarios. Y en este sentido, en este estudio, en el Hospital Regional de Orinoquía, en Yopal, tenemos un análisis de los hemocultivos positivos que se presentaron para los patógenos determinados por la OMS desde el 2015 que deben tener prioridad en el seguimiento, y entre esos vemos como para los bacterias gram negativas es del 72% de esos hemocultivos, mucho más que lo que previamente se reportaba en la literatura, siendo pues más reportados o los que escalan y son predominantes, E. coli, Klebsiella y Acinetobacter, pero también muy importante Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens y también, como en este caso, 11 casos de Salmonella. En este estudio, pues muy importante que para el total el 55% fueron hombres, y entonces no solamente en la UCI, sino en la eh, sala de hospitalización general podemos tener estos eventos muy asociados en más del 60% de los casos. Para el caso de los gram positivos, pues Staphylococcus aureus era el más reportado. Para el caso de los gram negativos, sigue entonces, como vimos, esta tendencia del reporte con E. coli, Klebsiella a la cabeza y también Acinetobacter siendo cada vez más reportado. Y en cuanto a la susceptibilidad antibiótica, pues vemos como para el caso de Staphylococcus aureus el 41% era resistente a la oxacilina, ninguno era resistente para vancomicina o linezolid, y para el caso entonces de los gram negativos, pues vemos como en general 67% eran resistentes a la ampicilina, en el caso de coli 60%, y para otros entonces medicamentos, pues vemos como estos antibióticos, principalmente la ceftriaxona como marcador doble, pues está asociado en un 23%, meropen en un 10% y la ciprofloxacina en un 26%. En este estudio de Corea del Sur, en 2 hospitales universitarios, en el 2019, nos muestra cómo hay diferencias entonces si los casos son asociados a la atención en salud, adquiridos en el hospital o adquiridos en la comunidad, y vemos cómo en general pues vamos a tener más cantidad de pacientes en el escenario del entorno asociado al cuidado de la salud, más pacientes con enfermedad cardiovascular en el entorno hospitalario, adquirido en el hospital, pero en este caso con una enfermedad hepática predominantemente presentada en los pacientes que se presentaban como adquirido en la comunidad. El uso antibiótico previo, pues como es bien conocido, pues va a presentarse entonces en los escenarios de la adquisición en el hospital o asociados al cuidado de la salud, y teniendo algunas divergencias en los microorganismos reportados para cada uno de estos escenarios, principalmente para el adquirido en la comunidad, pues siguiendo lo que ya habíamos relatado previamente, coli a la cabeza, Klebsiella posteriormente, y para el escenario de adquiridos en el hospital o adquiridos o asociados en el cuidado de la salud, pues ya va a tener mayor predominancia Klebsiella, y en el escenario hospitalario Acinetobacter baumannii en este estudio, teniendo muy en cuenta que los hongos pues van a ser más frecuentemente reportados entonces en el escenario de las infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital, pero también esto nos vuelve a recalcar la importancia de hacer una búsqueda activa de fuentes infecciosas en donde la mayoría de los pacientes se van a presentar con una fuente identificada, y vemos cómo las infecciones del tracto urinario, las infecciones intraabdominales y también las neumonías y los asociadas a catéter, pues van a ser mucho más entonces identificadas en el escenario hospitalario. La resistencia antibiótica, como vimos, pues va a ser mucho mayor en el escenario hospitalario, teniendo mayor resistencia para carbapenémicos y para cefalosporinas de tercera generación, y asimismo, entonces, el tratamiento empírico pues va a ser un reto, ya que en estos últimos 2 escenarios, pues el tratamiento apropiado va a caer entonces a menos de la mitad de esos pacientes en el escenario hospitalario.
Por eso, pues es muy importante tener en cuenta cuáles son esas fuentes infecciosas y su relación con los patógenos que tenemos de ir pensando. Principalmente en esta gráfica vemos como Pseudomonas aeruginosa es muy importante, principalmente buscar como foco infeccioso la piel y tejidos blandos, pulmonar, principalmente en pacientes con alteraciones estructurales. En ese sentido, Klebsiella pneumoniae en el tracto gastrointestinal o también en los pulmones, E. coli en el tracto gastrointestinal y en el tracto genitourinario y Acinetobacter baumannii también entonces con lesiones principalmente en piel y tejidos blandos o en el tracto urinario. En cuanto a la patogénesis, pues digamos que va a variar dependiendo del microorganismo, pero se describen tres fases en los modelos animales. Inicialmente un sitio de invasión inicial, en donde según los factores de virulencia, para este caso para Pseudomonas, la producción entonces de exotoxinas, en donde va a haber rupturas de esos eh, epitelios y que va a permitir entonces el paso hacia el torrente sanguíneo o entonces el uso de mecanismos de producción de la cápsula para Klebsiella pneumoniae o entonces también la ruptura asociada a la producción eh, digamos, de lesiones entre esos epitelios, va a permitir el paso y la diseminación hacia el torrente sanguíneo. Es muy importante tener en cuenta que existen múltiples factores dependiendo de otras, digamos que, o de los modelos que se estudian y de las bacterias asociadas, en donde eh, el uso de factores de virulencia, principalmente la expresión o no de enzimas, para el caso, por ejemplo, de Rickettsia marcescens o también Citrobacter frundi, en donde la flexibilidad metabólica va a ser muy asociada con la capacidad de generar esa invasión. En estas tres siguientes diapositivas les dejo algunos de los genes que se han asociado en estos diversos modelos animales en la categoría del metabolismo, del mantenimiento celular o de la respuesta al ambiente, los cuales se dividen según la función que tengan para dicha bacteria y que permiten entonces o están asociados con mayor diseminación hacia una infección del torrente sanguíneo. En cuanto al diagnóstico, tenemos digamos, tradicionalmente los métodos fenotípicos convencionales. Sin embargo, como digamos que una de las limitaciones es el tiempo que vamos a tener el resultado y la detección de los microorganismos. Sin embargo, pues ya con el avance de las tecnologías tenemos el uso de proteómica, tanto en el hemocultivo como en subcultivos, que van a permitir entonces disminuir en una forma muy significativa el tiempo de detección. Vamos a tener otras pruebas entonces asociadas dependiendo de si los microorganismos son hongos o si son bacterias o si tenemos entonces escenarios de necesidad también de secuenciación de siguiente generación, el uso de estos cada vez más eh, tecnologías asociadas o principalmente que se basan en pruebas moleculares y que permiten entonces una identificación mucho más temprana que pues cada vez más están disponibles en los países desarrollados. Para el tratamiento, pues digamos que es bastante variable, va a depender del foco infeccioso que se determine. La duración es usualmente individualizada, en general clásicamente pues se describe entre 7 y 14 días, pero eso va a depender de la respuesta del paciente. Debe ser dirigida según los resultados del antibiograma y para las infecciones eh, del torrente sanguíneo asociadas al catéter vascular, pues va a requerir entonces una duración no menor a 7 días según las guías actuales. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta los síntomas del paciente, el estado inmunológico, y para lo cual ya se han venido relatando varios estudios como eh, publicado en el 2023, en donde tenemos, digamos que el análisis de 24 hospitales en Estados Unidos, en donde en este sentido de el foco infeccioso urinario como una infección del tracto urinario complicada asociada con bacteremia, dividían los pacientes según la duración del tratamiento antibiótico que recibieron entre 7 días, 10 días o 14 días y evaluaron cómo, bueno, se repite algo de lo que ya hemos hablado según la identificación de las bacterias, pero también en este caso, pues Proteus y Pseudomonas aeruginosa pues son importantes. Sin embargo, no encontraron diferencias en recurrencia de infección a los 30 días
entre la terapia de 10 versus 14 días, sí encontraron una mayor recurrencia de infección entre 7 versus 14 días. Sin embargo, cuando se analizó más a profundidad, pues no se encontró esas diferencias cuando esos pacientes recibían un antibiótico intravenoso únicamente, o cuando digamos, había un cambio hacia vía oral con medicamentos de alta biodisponibilidad. Y en ese sentido, pues los que son marcados en esta publicación es ciprofloxacina, levofloxacina, trimethoprim, sulfametoxazol, amoxicilina, moxilina clavulanato o cefalexina. En ese caso, pues también tenemos cómo este estudio nos muestra en el análisis de 3 ensayos clínicos aleatorizados, digamos que el objetivo de investigar esa duración del tratamiento antibiótico en pacientes que presenten entonces infecciones del torrente sanguíneo, dados principalmente por bacterias gram negativas, en donde posterior a las 48 horas iniciales se hace la aleatorización con un número pues de pacientes, como vemos, bastante significativo, y donde analizan entonces la mortalidad a 30 días, la mortalidad a 90 días, el número de días de antibiótico de utilización, y también entonces si hay o no sospecha de recurrencia. Como vemos, el promedio y la mediana de la edad pues, de los pacientes pues, nos habla de pacientes o adultos mayores, ancianos, que requieren entonces, o en más del 25% de los casos, pues se presentan con inmunosupresión dada por cáncer, pero también el uso de medicamentos inmunosupresores en un 25% en este estudio, en un 12% en este estudio más reciente, pues nos muestran la pertinencia de estar siempre muy pendientes de estos factores. Y vemos cómo se repiten los focos infecciosos que ya hemos relatado: el tracto urinario, las infecciones intraabdominales y respiratorias, de forma muy eh, digamos que concordante en estos 3 estudios, pero también el uso o más bien las infecciones asociadas a los catéteres venosos que pues se presentan entre el 2 y el 12% en estos 3 estudios, y cerca a un tercio de estas van a ser adquiridas en el hospital, para lo cual vemos cómo los microorganismos pues son en la cabeza de E. coli y Klebsiella pues los más identificados. Y en los desenlaces, pues no hay entonces una diferencia entre dar 7 días versus 14 días de tratamiento en dichos pacientes. Claramente, pues si los pacientes presentan una estabilidad clínica y hemodinámica en 2 de estos 3 estudios, posteriormente a las 48 horas, no hay diferencias entonces en la mortalidad de 90 días a 30 días, o en la recurrencia de bacteriemia y en la estancia hospitalaria. Es muy importante también tener en cuenta que se ha demostrado ya, como vemos en este estudio, también publicado el año previo, en esos mismos 24 hospitales, por el mismo grupo, eh, que busca entonces estudiar si hay un efecto de la interconsulta o la consulta hacia un especialista en enfermedades infecciosas, y vemos cómo hay una reducción en la mortalidad a 30 días del 12% en el grupo que sí recibió una consulta del especialista en infecciones versus un 17%, y esto es estadísticamente significativo, con una reducción del 40% de esa mortalidad, que es persistente a los 90 días. Entonces, entre los mensajes para llevar a la casa, pues es muy importante tener en cuenta que las infecciones del torrente sanguíneo son eventos importantes en salud y que van a estar asociados a diversos focos infecciosos. La mayoría de estos van a tener un foco infeccioso que puede identificarse. Sin embargo, pues con el uso de catéteres intravasculares, catéteres vesicales, por las condiciones propias de los pacientes, pues van a ser estos eh, fuentes importantes de bacteriemia cada vez más, y las bacterias gram negativas son ampliamente reportados y se espera que continúen en un incremento debido a estos múltiples factores. La duración de la terapia antibiótica, como vimos, pues en la mayoría de casos puede ser reducida a 7 días, siempre y cuando se tenga en cuenta los factores particulares de cada paciente, y pues requieran entonces una evaluación muy importante y digamos que ojalá por un especialista en infecciones. Muchas gracias.